Alejandro era un arquitecto consultor, un hombre cuya vida estaba tan organizada como los proyectos que diseñaba. Él y Elena vivían en un loft reformado con vista al vibrante barrio de La Latina, en Madrid. Mientras Alejandro pasaba las noches en casa, trabajando en proyectos independientes de alto valor para mantener el nivel de vida de ambos, Elena alegaba estar metida en un curso intensivo de diseño digital que le exigía quedarse hasta tarde. Durante los primeros meses, Alejandro no cuestionó nada. Confiaba en ella como siempre lo había hecho. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. Algo que no podía identificar con claridad, pero que sentía en el estómago cada vez que ella entraba por la puerta con esa mirada distante. Elena ya no lo miraba a los ojos como antes. Sus conversaciones se volvieron superficiales, mecánicas, como si estuvieran cumpliendo un guión que ya no les interesaba interpretar. Alejandro intentaba convencerse de que era solo una etapa, que el estrés del curso la tenía así, pero en el fondo sabía que algo más profundo estaba sucediendo. La señal de alerta no llegó a través de peleas, sino por el silencio selectivo de Elena. Si Alejandro hablaba sobre el estrés del trabajo o preguntaba sobre la programación de su curso, ella lo ignoraba, manteniendo el rostro iluminado por la luz azul del móvil. Tenía un nuevo hábito. Salía 3 noches por semana, llamándolas sesiones de co-creación. Volvía siempre tarde, con un olor que no era de café ni de pintura, sino algo más denso, algo que intentaba disimular con perfumes caros. Alejandro comenzó a notar el cambio en los detalles. El móvil de Elena, antes tirado en cualquier lugar, ahora permanecía boca abajo, las notificaciones silenciadas. Cuando él entraba a la habitación, ella cerraba aplicaciones con movimientos rápidos, casi nerviosos. Sus respuestas se volvieron cortas, evasivas. Nada importante, decía cuando él preguntaba con quién chateaba, solo cosas del curso. Pero la forma en que protegía ese dispositivo le decía todo lo que necesitaba saber. Un martes por la tarde, Alejandro decidió hacer algo especial. Preparó un jantar elaborado, tortilla de patatas y pulpo a la gallega, los platos favoritos de Elena. Puso la mesa con cuidado, encendió unas velas, abrió una botella de vino que habían guardado para una ocasión especial. Esperó hasta las 9:30 de la noche, cuando Elena finalmente llegó. Dejó el bolso en el suelo con descuido y apenas lo saludó. Su mirada estaba perdida en algún lugar lejano, como si la casa fuera solo un punto de paso en su verdadera vida. Alejandro sintió algo romperse dentro de él, pero mantuvo la compostura. No iba a rogarle atención a alguien que claramente no quería dársela. «La cena está lista, Elena», le dijo manteniendo el tono neutro, casi profesional, como si estuviera hablando con un cliente difícil en lugar de con la mujer que había compartido su vida durante años. Ella hizo un gesto vago con la mano, sin quitar los ojos del móvil. «Come tú, tuve una reunión de última hora con Ricardo, no tengo hambre». Alejandro se quedó helado. Ricardo era el nombre del instructor de su curso, un hombre al que nunca había conocido, pero cuyo nombre comenzó a sonar como un tambor constante en su cabeza. «Pasé 2 horas preparando esto», respondió despacio, midiendo cada palabra para no explotar. Elena suspiró con fastidio, como si él estuviera siendo irracional. «No hagas drama, Alejandro. Ya te dije que tuve que trabajar. Siempre conviertes todo en algo sobre ti», rebatió con el tono de quien se siente injustamente acusada. En ese momento, algo cambió definitivamente en Alejandro. Una línea se había cruzado, una que no tenía vuelta atrás. «Está bien», dijo con voz fría y controlada. «Si quieres vivir tu vida así, adelante, pero no me esperes despierto». En los días siguientes, Alejandro actuó de forma metódica y calculada. Era el único que pagaba el alquiler del loft en La Latina y todos los gastos de la casa. Elena nunca había contribuido económicamente, alegando que el curso era su inversión en el futuro de ambos, pero Alejandro ya no creía en ese futuro compartido. Instaló una pequeña cámara de monitoreo cerca de la puerta, camuflada en un sensor de alarma que dijo haber instalado por seguridad. También cortó el financiamiento para el curso de Elena sin avisar. Si ella quería independencia, tendría que aprender a ser realmente independiente. No más dinero fácil, no más vida mantenida mientras lo engañaba.
Cada acción que tomaba era fría, precisa, sin emociones visibles. Por dentro, sin embargo, sentía una mezcla de rabia y dolor que no sabía cómo procesar. Había amado a Elena con todo lo que tenía, y ella había convertido ese amor en algo insignificante. El sábado por la mañana, Elena lo buscó en la pequeña sala de lectura donde él pasaba las horas tratando de distraer su mente con libros. «Alejandro, ¿por qué me rechazaron la tarjeta para la tasa de inscripción del seminario de Barcelona?», preguntó con una mezcla de confusión y molestia. Él estaba leyendo un libro sobre arquitectura renacentista y no levantó la vista. «La cancelé», respondió sin alterarse, con la misma frialdad con la que había preparado aquella cena desperdiciada. «Pensé que esa era la nueva filosofía de la casa, vivir para uno mismo. Casi un mes de co-creación y todavía no me has explicado qué estás creando». Su tono era cortante pero controlado, cada palabra elegida cuidadosamente para maximizar el impacto. Elena se quedó en silencio por un momento procesando lo que acababa de escuchar. «Estás siendo mezquino», lo acusó finalmente, elevando la voz. «Mezquino no», corrigió Alejandro cerrando el libro lentamente y mirándola directamente a los ojos por primera vez en semanas. «No soy tu cajero automático. ¿Quieres vivir como una mujer soltera, persiguiendo a Ricardo por toda la ciudad? Perfecto, pero empieza a pagar tu parte del alquiler». Las palabras salieron con una calma devastadora, cada una de ellas pesada con meses de resentimiento acumulado. Elena retrocedió, furiosa pero sin palabras preparadas. Nunca había esperado que Alejandro reaccionara así. Lo conocía como un hombre tranquilo, complaciente, alguien que evitaba los conflictos. Pero lo que tenía frente a ella ahora era diferente. Un hombre que había llegado a su límite y que ya no estaba dispuesto a fingir que todo estaba bien. Salió de la habitación dando un portazo que resonó por todo el loft, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y con la certeza de que su relación ya estaba muerta. El domingo por la tarde, Alejandro, que debería estar reunido con un cliente en Puerta del Sol, volvió a casa más temprano de lo previsto. La reunión se había cancelado en el último minuto y decidió aprovechar para adelantar trabajo. Cuando llegó al edificio, subió las escaleras con la mente puesta en los planos que debía revisar. Pero al llegar a la puerta del loft, notó algo extraño. No estaba cerrada con llave. El primer impulso fue pensar que Elena había salido a comprar algo y se había olvidado de cerrar, pero algo en su instinto le decía que eso no era todo. Empujó la puerta lentamente, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. El apartamento estaba en silencio, pero era un silencio tenso, cargado. Y entonces lo vio. Un zapato masculino, una zapatilla de diseño cara, talla grande, apoyada contra la pared de la entrada. Su corazón se detuvo por un segundo. No era su zapato. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante todas esas semanas de sospechas, de señales ignoradas, de excusas mal elaboradas, una parte de él todavía quería creer que estaba exagerando, que su mente estaba creando problemas donde no lo sabía. Pero ese zapato era la confirmación física de todo lo que había temido. Cerró la puerta tras de sí, sin hacer ruido, y avanzó por el pasillo. Podía escuchar voces bajas provenientes del dormitorio, risas apagadas, el sonido inconfundible de intimidad compartida. Cada paso que daba hacia esa puerta era como caminar hacia un abismo del que sabía que no podría volver. Su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Debía entrar? ¿Debía confrontarlos directamente? ¿O simplemente debía darse la vuelta, salir de allí y nunca volver? Pero algo en él necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, por muy dolorosa que fuera. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero suficiente para ver lo que había dentro. Y lo que vio confirmó sus peores temores. Elena estaba allí, con un hombre que obviamente era Ricardo. Alto, de aspecto deportivo, con ese aire de confianza arrogante que Alejandro había imaginado. Estaban sentados en la cama, demasiado cerca, con una familiaridad que solo viene de la repetición. No estaban desnudos todavía, pero era evidente hacia dónde se dirigían las cosas. Elena reía de una forma que Alejandro no había escuchado en meses, con una ligereza y alegría que ya no reservaba para él. Ricardo le acariciaba el brazo mientras le susurraba algo al oído. Era una escena de intimidad absoluta, de complicidad, de traición completa. Alejandro sintió una mezcla de náusea, rabia y un dolor tan profundo que casi lo dobló por la mitad, pero no se movió. Se quedó allí, observando,
grabando cada detalle en su memoria. Por un momento consideró irrumpir, hacer una escena, exigir explicaciones, pero luego se dio cuenta de que ya no necesitaba explicaciones. Todo estaba perfectamente claro. Elena había elegido, y esa elección no lo incluía a él. Alejandro retrocedió en silencio, con movimientos precisos y controlados, como si estuviera desactivando una bomba. Salió del apartamento tan silenciosamente como había entrado, cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras. Una vez en la calle, respiró profundamente el aire frío de Madrid. Su teléfono vibró con un mensaje de Elena. «Voy a salir esta noche con unas amigas del curso. No me esperes». La mentira ya ni siquiera era creativa. Alejandro borró el mensaje y caminó sin rumbo fijo por las calles del barrio. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, pero también sabía que no iba a derrumbarse. Ya había soportado semanas de dolor silencioso. Lo que venía ahora era solo el final inevitable. Esa noche, Alejandro no volvió al loft. Se registró en un pequeño hotel cerca de Atocha y comenzó a hacer llamadas. Primero a un abogado especializado en derecho inmobiliario y contratos de arrendamiento. El apartamento estaba solo a su nombre, y Elena no tenía ningún derecho legal sobre él. Luego llamó a un cerrajero para que cambiara las cerraduras al día siguiente. Y finalmente, redactó un mensaje simple y directo. «Elena, cuando leas esto ya no podrás entrar al apartamento. Tus cosas estarán empacadas en la entrada del edificio. El portero tiene instrucciones. No intentes contactarme. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para formalizar la separación». Lo programó para enviarse a las 8 de la mañana siguiente, justo cuando ella probablemente estaría volviendo de su noche de mentiras. Alejandro se recostó en la cama del hotel, mirando el techo, sintiendo un extraño vacío. Ya no había rabia, ni siquiera tristeza, solo una claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Elena había traicionado su confianza de la forma más completa posible, pero él no iba a quedarse atrapado en el rol de víctima. Iba a recuperar su vida, su dignidad y su futuro sin ella.